Bienvenidos a otro video del curso de ProEdu. En este video queremos hablar de los microprocesadores, esa parte tan importante que está en los equipos, que son el cerebro, la parte principal, la que maneja todos los hilos de nuestra computadora. Para eso vamos a mirar un pequeño video que tenemos por acá de cómo se hacen. Entonces vamos diciéndolo y vamos aumentando sobre el video. Aunque no nos demos cuenta, estamos rodeados por lo que posiblemente sea el invento más revolucionario de los últimos 50 años. Está en los aparatos de televisión y sonido, en relojes, coches, teléfonos, semáforos y en casi todos los electrodomésticos de su cocina. De hecho, la mayoría de aparatos eléctricos de hoy en día usan uno. El aparatito en cuestión es, por supuesto, el chip de silicio. Como se pueden dar cuenta, el chip de silicio, que es con la base con la que hacen los microprocesadores, está en casi todos los componentes. Hacer estas extraordinarias mentes electrónicas en miniatura es uno de los trabajos más complejos que nunca se han hecho. Así que, ¿cómo lo hacen? Texas, Eso es lo que Estados queremos Unidos. saber, cómo lo hacen. Aquí hay cosas grandes, vacas grandes, botas grandes, sombreros grandes, bigotes grandes. Pero Texas también es el lugar de nacimiento de un milagro en miniatura, el chip de silicio. Y aquí en Sherman, 30 kilómetros al norte de Dallas, se encuentran las instalaciones de la fábrica MEMC. Aquí en esta fábrica de aspecto extraño y futurista se producen las láminas de silicio, que son la base de todos los microchips modernos. El silicio tiene propiedades especiales porque es lo que llamamos un semiconductor. Eso significa que dependiendo de cómo sea tratado, Esos cristales que se ven ahí son el silicio se obtiene de minas. Entonces el silicio no es un material, es como el carbón. El silicio es como el carbón que se extrae de minería. el silicio puede conducir o bloquear la corriente eléctrica. Es esta propiedad lo que lo hace perfecto como soporte para los millones de diminutos transistores necesarios para hacer un microprocesador moderno. El problema es que como esos transistores son tan pequeños, la base de silicio sobre la que descansan tiene que ser totalmente perfecta. Llevó décadas perfeccionar el proceso de producción del silicio con una estructura monocristalina perfecta. Se empieza con silicio policristalino o polisilicio, que se calienta a 1420 grados Celsius dentro de un horno especial sellado. Este horno ha sido purgado con gas argón para eliminar el aire. El lago de silicio fundido que obtenemos se hace girar en un crisol. Entonces se introduce un cristal de silicio para que actúe como semilla. Este cristal tiene las dimensiones y la forma de un lápiz y gira en la dirección contraria. Mientras el silicio policristalino fundido se va enfriando, el cristal que actúa como semilla se va separando a razón de 1,5 milímetros por minuto. Si se pueden dar cuenta, tiene que ser la lámina de ser extremadamente delgada. Y también es una máquina especial donde la funden. Lo primero que nos dicen es que debe estar purgada, o sea que no debe contener partículas de aire. Y con eso lo purgan con argón. El resultado es un solo cristal de silicio que pesa unos 200 kilos y tiene un diámetro de unos 200 milímetros. El cristal es tan fuerte que soporta todo su peso con un solo hilo de 3 milímetros de espesor. Pero es muy quebradizo y ahora hay que cortarlo sin que se quiebre. Así que, tras varias pruebas con productos químicos y rayos X para comprobar su pureza y orientación molecular, se mete en una cortadora de lonchas de silicio. Esta sierra de cable de 10 toneladas usa una red de cables muy delgados que se mueven muy rápidamente para producir obleas de silicio que tienen solo 0,2 de milímetro de espesor y una pureza del 99,99999%. Pero una vez cortado, han quedado marcas microscópicas en la superficie, así que hay que pulirlas mediante un proceso llamado labrado.
La primera máquina es la que corta. Si ve que corta a un espesor extremadamente delgado, está el silicio no es solo la base de los microchips, sino el silicio de los microcontroladores, sino es la base de todos los microchips que usted ve en los celulares, en equipos, en cualquier equipo electrónico que encuentra está el silicio. El silicio es uno de los componentes de la tabla periódica más finos, por lo cual en este es que se hacen los microcircuitos. Después pasamos a la pulidora, vamos a continuar. Pero incluso después de pasar por esta moderna pulidora, las láminas no están suficientemente lisas, así que hay que pulirlas otra vez, ahora mediante un proceso químico. El resultado son obleas de silicona con una superficie de rugosidad inferior a 0,1 nanómetro. Ya completamente pulidas, ahora por fin están listas para empezar con el diseño del circuito. Colocar millones de transistores sobre estas pequeñas láminas es el trabajo que hacen los fabricantes de chips como Texas Instruments. En 1958, el inventor del circuito integrado Jack Kilby consiguió poner un solo transistor en su diseño. Hoy la última generación usa casi 1.000 millones de transistores y según la ley de Moore, ese número se duplica cada 2 años. Pero cuantos más intentan poner en cada diseño, más pequeño tiene que ser el transistor. Hay más de 250 millones de transistores en este diseño. Alguien tiene que hacer que encajen en esto. Trabajar a esta escala microscópica representa un gran problema para los fabricantes de microchips. Cuando un transistor tiene una anchura de solo una 10.000ª parte de milímetro, la mínima partícula de polvo puede causar el equivalente electrónico a un descarrilamiento. Así que antes de que los trabajadores como Dane Bailey se pongan a trabajar en la fab, debe ponerse el disfraz de conejo. Para nosotros, fab quiere decir fabricación. Aquí hacemos los microchips. Empezamos con las láminas de silicio y las hacemos pasar por una multitud de pasos en el proceso de fabricación. Para el producto que sale de aquí, un procesador de señal digital, solemos realizar unos 1.500 pasos diferentes en el proceso de fabricación, de principio a fin. El proceso... Si se pueden dar cuenta, el proceso de crearlos es bastante complejo, por eso es el costo que tienen los procesadores. Por eso es que los procesadores en el mercado tienen bastante costo. No son tan económicos. Hay procesadores de mucho costo, eso lo vamos a ver más adelante en el video. El proceso de fabricación se lleva a cabo en una habitación limpia de clase 1, con casi 18.000 metros cuadrados. Gracias a 12.000 toneladas de equipos de aire acondicionado, el aire de esta habitación es 1000 veces más limpio que el de un quirófano. En realidad hay menos de 3.500 partículas por metro cúbico de aire, tan pocas como es posible, ya que una sola partícula que aterrice en una zona puede destruir un chip. Para que se hagan una idea de la limpieza de esta habitación, el simple hecho de caminar produce unos 5 millones de partículas por minuto. Para evitar que los trabajadores que producen polvo aún sin saberlo sean una fuente de contaminación, estas máquinas llamadas FOUP mueven los paquetes de obleas a través del complicado proceso de construcción. El problema central es miniaturizar los diseños complejos para imprimirlos luego en las láminas. Eso se consigue mediante un proceso llamado fotolitografía. Primero, se cubre la lámina con productos químicos fotosensibles que se endurecen al exponerlos a la luz ultravioleta. En habitaciones oscuras se hace pasar la luz a través de una imagen del diseño y luego a través de una lente para miniaturizarla y finalmente sobre la lámina. Cuando se quita el producto químico, el diseño permanece como si de una imagen fotográfica se tratara. Pero para colocar todos los componentes sobre la lámina hay que hacerlo capa a capa, como los pisos de un rascacielos en miniatura. Para completar el trabajo, los FOUPs hacen que las láminas completen el mismo ciclo hasta 40 veces, repitiendo el proceso de grabado fotográfico para cada nueva capa. Claro que aquí nos lo están explicando de manera muy puntual, muy despacio, paso a paso, porque esto lo hace en cantidad de minutos por segundo.
Algunas capas se calientan a alta temperatura, otras se someten a ráfagas de plasma ionizado, otras se bañan en metales. Cada tipo de tratamiento cambia las propiedades de una capa determinada y poco a poco forma parte del rompecabezas construyendo el diseño del chip. Las láminas terminadas de silicio llevan hasta 1000 microchips diferentes y más de 4 billones de componentes de circuito. Ahora solo hay que cortar y recortar, y el largo camino entre ser arena y una placa de circuito habrá terminado. Lo que antes era un montón de arena sin ningún valor, ahora puede cambiar de manos por un precio de 10.000 euros el gramo, y también puede calcular los 1000 primeros decimales del número pi en un abrir y cerrar de ojos. El poeta metafísico William Blake afirmó que podía haber un mundo en un grano de arena. Pero si mirara otra vez hoy, estaría mucho más sorprendido al descubrir 1000 millones de diminutos transistores. Preparar el chip para su instalación en la tarjeta es una operación delicada y de precisión. Los científicos crearon el primer ordenador en 1937, pero solo sabía álgebra. El primer ordenador multiusos se creó en 1946 y era tan grande como 20 frigoríficos. En los años 50 los transistores sustituyeron a los voluminosos tubos de vacío. Después, los circuitos integrados sustituyeron a los transistores. Pero el mayor avance llegó en 1971 con los microprocesadores. Todos los componentes de un minúsculo chip hacen posible el ordenador personal actual. Todo comienza con un cuadrado de cerámica llamado sustrato. Sobre él irá el microchip. Una máquina aplica a la superficie del sustrato una capa de fundente, un agente químico que lo deja pegajoso y que sujetará el microchip hasta que esté soldado. En estas instalaciones se reciben los microchips ya hechos, con todos los circuitos en su sitio. Se coloca un microchip sobre cada sustrato. Una luz infrarroja guía a la máquina para colocar el chip en el lugar correcto. Se toma una muestra de la cadena de montaje para verificar la posición con un microscopio. El siguiente paso es la soldadura, en un horno a 365 grados. El calor funde las diminutas gotas de estaño del chip, uniéndolo al sustrato. A continuación se prepara todo para soldar una tapa de aluminio sobre cada microchip. La tapa tiene dos funciones: proteger el chip y disipar el calor que éste genere. Un brazo robótico coge 4 tapas de cada vez y las coloca sobre los microchips. Si se pueden dar cuenta, el proceso es bastante dispendioso. Hasta el momento, y en lo que van diseñando, ya van entre 3 y 4 empresas diferentes para hacer un solo microchip y para hacer los procesadores. A continuación pasan al horno de soldadura, donde estarán durante 1 hora a 150 grados centígrados. El siguiente paso es crear las conexiones eléctricas que conectarán el microprocesador con la tarjeta electrónica del ordenador. Todo comienza con unas diminutas piezas cilíndricas de estaño llamadas columnas. Un cedazo gigante hace vibrar las columnas mediante succión hasta que caen por los agujeros y se alinean de forma vertical para que puedan unirse al sustrato. Una máquina extiende una gruesa pasta adhesiva y después pega las columnas desde abajo.
Se coloca el chip que lleva el sustrato sobre las columnas empastadas. El resultado es un microchip con 1000 conexiones. Para conseguir más conexiones, se usan bolas de estaño en lugar de columnas, porque las bolas son más robustas y fiables. También ellas pasan a través de un cedazo de succión, solo que en lugar de con pasta se pegan con fundente, el mismo agente químico pegajoso que se utilizó antes para fijar el microchip sobre el sustrato. El microchip, una vez terminado, pasa por un baño de agua y disolventes para eliminar cualquier sobrante de fundentes o contaminantes. La última parada es el control de calidad, que incluye 12 horas en un horno a 140 grados centígrados. Desde aquí, el microprocesador pasa a otra fábrica, donde lo soldarán a una tarjeta electrónica. El pequeño cerebro ya está listo para ponerse a trabajar. Listo, como se pudieron dar cuenta, el solo procesador, como veíamos anteriormente, la creación de un microcontrolador o de un microprocesador tiene muchas capas, tiene muchas funciones, empezando desde crear el silicio, pasando por diferentes empresas y diferentes procesos para poder llegar al microchip o al microprocesador como tal, que es el cerebro de las computadoras. O no solo de las computadoras, sino de múltiples equipos ahora, porque los celulares, hay diferentes equipos que tienen microcontroladores. Eso es lo que hace que sea nuestro equipo más veloz o la velocidad de procesamiento sea más rápido. En los procesadores tenemos dos empresas, en la de los computadores, dos empresas que manejan el mercado, que son Intel y por el otro lado está AMD. Intel y AMD son competencia directa, por lo cual las board o tarjetas madre de los equipos que sean de Intel, que sean diseñadas para Intel, no les va a servir los procesadores de AMD, y viceversa, los de AMD no les va a servir a tarjetas que sean Intel, por lo cual los diseñadores de tarjetas board tienen, por ejemplo, ASRock, GMS, entre varios. Ellos optan en hacer lo siguiente: hacer dos versiones de la misma board, pero una que sea para procesador Intel y la otra que sea para procesador AMD. En este momento nos vamos a competir es en el mundo del video, un video que te vamos a usar de apoyo, que lo sacamos de YouTube. Vamos a usar de apoyo en cómo identificar las diferencias de los procesadores Intel. Nos vamos a ir primero por la línea de Intel y ahorita vamos a continuar con la línea de AMD. Vamos a ver dónde está el video, vamos a irlo pausando e ir siguiendo para ir haciendo algunas explicaciones. Entonces empecemos. Específico en hardware, y es que les vengo a identificar o comentar cómo se segmentan las gamas de los procesadores Intel Core y cómo identificarlos, cuáles son sus diferencias, en qué se segmentan cada uno, y que al momento de comprarte un portátil o un ordenador de escritorio no te tumben vendiéndote un Celeron. Así que quédense aquí y comenzamos con el video. Bueno, gente, continuando con el video, empezamos por identificar y cómo segmentar los procesadores que tiene Intel actualmente en el mercado. Cabe recalcar que Intel también tiene una línea de Xeon y Titanium, pero estas líneas son específicamente para servidor. Así que de estos procesadores no voy a hablar en este video, voy a hablar de los procesadores que son equipados para equipos de casa o equipos normales. De procesadores de servidores de Intel no voy a hablar. Cabe recalcar que también voy a hacer un video hablando sobre también los procesadores de AMD, cómo identificarlos, en qué gama se segmenta cada uno, ya que AMD es un poco diferente y ya que tiene una gama también diferente de procesadores, diferente a los Zen. Recuerden que también está la serie A y los Athlon, que bueno, el Athlon es un único procesador que hay, pero bueno, también voy a hablar sobre los procesadores de AMD en un otro video. Bueno, este video lo voy a hacer lo más rápido posible para que no se me haga tan largo ni tan extenso. Lo probable es que dure unos 10 minutos o a 7 minutos. Bueno, así que empezamos con la línea Atom.
Esta es la línea de procesadores más básica que tiene Intel de su serie de procesadores. Esta va equipada prácticamente para equipos móviles y para portátiles o tablets de bajo y de ultra bajo consumo y de ultra bajo rendimiento, ya que como les dije ahora, esta línea Atom tiene una potencia de consumo bastante bajo, no consumen prácticamente nada, por algo es una... Esos son la tecnología de microprocesadores que básicamente implementó Microsoft en, en los celulares Nokia. Eso fue con lo que ellos empezaron, que entraron con los primeros celulares Nokia táctiles que eran con sistema operativo Windows 8, que no les funcionó muy bien, pero estos eran básicamente los primeros. Son de recursos limitados y de consumo de energía muy mínimo, pero también la velocidad de procesamiento también es muy lenta. Entonces vamos a continuar con el video. Una de las líneas más básicas de Intel, y antes se utilizaban en equipos portátiles normales con Windows 7 en la anterioridad y en equipos de escritorio, pero se dejaron de desarrollar para estos equipos por falta de rendimiento, así que ahorita mismo solo se desarrollan para equipos Android o para tablets que tengan este sistema operativo. Así que podríamos decir que Intel Atom es la línea de procesadores para equipos, para dispositivos móviles, tablets y teléfonos celulares, que podéis encontrar estos procesadores en equipos antiguos, pero actualmente no lo vas a poder encontrar en dispositivos ni en computadores actuales, obviamente por falta de rendimiento y por tener un bajo consumo. De la línea Atom pasamos a la línea Celeron. Esta línea de procesadores para equipos de bajo consumo y para equipos que requieran operaciones muy básicas, ya sea ofimática o solo para ver consumo multimedia. También pueden ser utilizados para navegar en internet, realizar tareas básicas, en fin, son procesadores de gama de entrada de escritorio que pueden ser utilizados y pueden funcionar bien para ya sea un niño o un estudiante, ya que no tienen tanta potencia en su procesador. Así que podríamos decir que esta línea de procesadores está dedicada prácticamente para el uso de hogar o uso de oficina básico. Muy bien, de la línea Celeron nos pasamos a la línea Pentium. Esta línea de procesadores es una línea más entusiasta, donde tenemos muchísimo mayor rendimiento y así como mayor cantidad de núcleos y de hilos en los procesadores. Esta línea también va dedicada al uso del hogar u oficina, sino que también puede ir enfocada a realizar trabajos muchísimo más pesados, ya que contamos un mayor rendimiento que en los Celeron. Esta línea de procesadores Pentium es muy equiparable a la línea Core i3, que es la línea más básica de entrada de Intel, que hablaremos más adelante, ¿vale? En esta serie podemos encontrar la Pentium Gold, que digamos es como lo más top de la línea Pentium en procesadores, donde podemos encontrar mayor rendimiento, muchísima mayor potencia mononúcleo y en donde podemos realizar muchísimo mayor tareas sin tener pérdida de rendimiento. Obviamente este procesador no es para realizar tareas extremadamente pesadas, para eso está toda la línea i, que hablaremos un poquito más adelante sobre esta línea, pero bueno, esta es la línea Pentium, que es una línea dedicada para el hogar, incluso uso más exigente, sin que se vea afectado el rendimiento de nuestro equipo. Y además hay que destacar que es una línea de procesadores bastante accesibles a todo público, siendo un poquito más altos de costo que los Celeron, pero aún así tenemos un mayor de rendimiento. Así que bueno, mi gente, de la línea Pentium nos pasamos a la línea Core i, ya sea Core i5, Core i3, Core i5, Core i7 y Core i9. Todas estas familias de procesadores son la familia de alto rendimiento de los procesadores de Intel, que están desarrolladas para tareas exigentes y básicas, que es empezando desde el Core i3, y tareas exigentes y dedicados para el gaming y streameo y toda esa cuestión, que ya son la línea Core i7 y Core i9. Esta línea de procesadores la puedes encontrar tanto en equipos de escritorio como en equipos portátiles, con la única diferencia de que en los equipos portátiles y en equipos de escritorio pierden muchísimo el rendimiento dependiendo de los números que tengan al lado del procesador, así como las letras, pero este tema lo voy a dejar en un video aparte. Ahorita mismo solo estoy explicando en qué se segmentan las gamas de los procesadores Intel y cómo identificarlos. Bueno, empezamos con la línea Core i3. Este procesador es la línea de entrada de la serie i de los procesadores de Intel. Estos procesadores han evolucionado bastante con el pasar de los años, ya que contamos con muchísima mayor potencia, muchísima cantidad de núcleos, tanto físicos como virtuales, dándonos una potencia alta a un precio realmente considerado. Estos procesadores pueden utilizarlos prácticamente para cualquier tipo de clase de trabajos, ya sean renderizado de video,
creación de contenido, juegos, en fin, es una línea que, como les digo, se comporta bastante bien en tareas básicas y obviamente un poquito demandantes. Obviamente no se le puede exigir mucho ni se le puede exigir que todo lo haga súper rapidísimo, pero tenemos un rendimiento bastante aceptable por el precio. Muy bien, mi gente, del Core i3 nos pasamos al Core i5. Este procesador es ya la gama media de los procesadores de Intel, donde se le puede exigir bastante a este procesador e incluso hay versiones que se les puede hacer overclock, ya que viene desbloqueado el multiplicador. Con esta línea de procesadores podemos hacer prácticamente cualquier tarea actualmente hoy en día, ya sea como renderización de video, streaming, en fin, puedes hacer muchísimos trabajos pesados en estos tipos de procesadores de la serie Core i5, ya que al ser una serie de procesadores de gama media encontramos más de 4 núcleos físicos y también encontramos con 8 hilos de trabajo y unas mayores frecuencias que la serie Core i3. Esta línea también va enfocada perfectamente para el gaming, para realizar trabajos pesados. Como les digo, es una línea que funciona perfecta, ya que es la línea gama media de la serie y de los procesadores de Intel, que se le puede exigir en trabajos pesados, así como también en trabajos básicos. Además, contamos con una tecnología llamada Turbo Boost, que es una tecnología que hace un pequeño overclock al procesador de forma automática. Bueno, mi gente, de la línea Core i5 nos pasamos a la línea Core i7. Esta línea, antes de que saliera la línea Core i9, estos procesadores antes eran considerados los gama altas de toda la serie Intel Core i. Ahora estos procesadores, con la salida del Core i9, pues son considerados procesadores gama media, gama alta, o sea, gama media y gama alta, ¿vale? Son procesadores de alto rendimiento, donde son unas bestias absolutas, donde puedes hacer cualquier cantidad de cosas. Obviamente estos procesadores están dedicados para una línea profesional, donde estén haciendo muchísimos trabajos al mismo tiempo, donde estén haciendo una multitarea bastante activa, donde se esté renderizando, digamos, un video de fondo y encima se esté jugando una partida, yo no sé. Son procesadores, como les digo, de altísimo rendimiento, donde vamos a poder encontrar más de 8 núcleos físicos y 8 hilos de trabajo, contados con una frecuencia para realizar todos nuestros trabajos y tareas en esta línea de procesadores. No vamos a tener ninguna pérdida de rendimiento. El computador va a ir fluidamente con esta línea de procesadores, ya que, como le digo, es una línea, ya de aquí es la línea de altísimo rendimiento, por digamos decirlo así, de una manera u otra forma, de altísimo rendimiento de la línea Core i7. Así que nada, mi gente, estas líneas de procesadores son dedicados para personas que en verdad necesitan un rendimiento bastante alto en su equipo, donde nada se les quede traer, nada se les mosquee, y que todo haga y se fluya de una manera impresionantemente rápida en nuestro computador. Esta línea de procesadores obviamente es una de las líneas más caras de Intel, pero obviamente hacemos tener un rendimiento bastante notorio por el precio, ¿ok? Por algo es costosa esta línea de procesadores. Así que nada, esta línea de procesadores, como le dije, va dedicada a un público donde necesite rendimiento a costa, a todo poder, y que todos sus proyectos o trabajos se realicen de forma instantánea. Obviamente esta línea va dedicada perfectamente para los videojuegos, así que esta es la línea Core i7, que es una línea de gama media alta, más tirando para alta, de procesadores de altísimo rendimiento de Intel. Y nada, mi gente, ya para finalizar tenemos la línea Core i9. Esta familia Core i9 es la nueva familia de rendimiento extremo de todos los procesadores de la serie Core i. Esta familia llegó prácticamente en aumentar las capacidades de la familia anterior, que era la familia Core i7, donde tenemos muchísima mayor frecuencia, muchísima más cantidad de hilos y obviamente un rendimiento extremadamente brutal. Con estos procesadores prácticamente podemos decir que es ser precoz en todas las actividades que tengamos y que vayamos a hacer en nuestro día a día, ya sea así sean tareas de lo más básica que sea ofimática, que obviamente yo no sé quién va a utilizar un i9 para tareas de ofimática, como para tareas tan exigentes como ya sea streameo y renderización de video al mismo tiempo. O sea, este procesador no se les va a quedar mosqueado ni se les va a pellizcar en nada, porque es un procesador de altísimo rendimiento y de obviamente altísimo consumo de toda la familia Intel Core i. Así como su rendimiento también es muchísimo más alto, también su precio se ve afectado en esto, y es que estos son procesadores, como se les dije, de altísimo rendimiento, también su precio es elevado. Por ejemplo, el i9 9900K está costando unos alrededor de $500, siendo este el procesador más top de la familia Intel Core i. Así que pues nada, mi gente, Y si hablamos de
de $500, estamos hablando de que el dólar está a 3.505 por 3.15, estamos hablando que el solo procesador oscila entre un valor de 1.500.000 en Estados Unidos, fuera la importación. Entonces estamos hablando de un procesador que el solo procesador, sin el resto de piezas, vale 2 millones de pesos, entre 1,5 millones y 2 millones de pesos. El procesador va dedicado a personas que en verdad utilizan el computador diariamente para tareas exigentes. Va dedicado también para personas que realizan streaming, renderización de video mientras que también streamea, como les dije anteriormente. También para personas que utilizan AutoCAD, Photoshop, en fin. Es un procesador que es bestialmente en potencia y que en rendimiento no los va a decepcionar en nada, porque rendimiento es lo que les vas a sobrar con este procesador. Así que pues nada, mi gente, esa ha sido toda la familia de los procesadores. Bueno, entonces bien, en este momento ya pasaron por todos los procesadores, empezando con el más básico, que era el Atom, y llegando a la gama i9. Acá voy a hacer una aclaración, que los procesadores de la gama i son la gama premium de Intel. Está el i3, el i5, el i7 y el i9, que es el nuevo. Pero lo que es el i1, el i3, el i5 y el i7 han pasado por 8 generaciones diferentes. El 9 salió a partir del año pasado, si no estoy mal, pasado o antepasado, y este sería ya la 9ª generación. Entonces el i9 entró solo con 9ª generación. En cambio, ustedes van a encontrar en el mercado i3, i5 y i7 que tienen 8 generaciones diferentes. ¿En qué varían? Pues la velocidad de procesamiento, en costos, en cómo van a funcionar. Pues el más fantástico de todos los que es Cresta cualquiera es el i9, pero como hablábamos, es un procesador que tiene muchísimo costo. Aquí entro a aclarar que usted puede hablar una computadora desde 200.000 pesos hasta una computadora de 45 o 50 millones de pesos, dependiendo de las características de su board. Como vieron en el video, ahí están mostrando unas consolas muy buenas. Pero pues una consola de 1.750.000 más o menos en promedio. Pero para los que les gusta el gamer, una consola gamer, full gamer como está ahorita, puede oscilar a full con todos los juguetes, puede oscilar entre 5 a 7 millones de pesos. Es un costo bastante alto. Ahora vamos a continuar con los AMD, con la familia de la AMD, para que ahora vamos a ver, en el video nos van a instruir sobre cómo diferenciarlos. Entonces vamos a continuar para que tengamos las diferencias de cómo diferenciar los procesadores. Vas a sobrar con este procesador. Así que pues nada, mi gente, esa ha sido toda la familia de los procesadores Intel, desde el Atom, que es la línea de móviles, hasta la línea i9, que es la línea dedicada para gamers, para trabajos pesados y para los amantes de que el PC les vuele como una pepa. Así que nada, chicos, vamos a proceder a cómo identificar esta línea de procesadores. Tenemos dos maneras de identificarlo. Si es un equipo portátil, por lo general los equipos portátiles traen un sticker, que esos stickers lo estarán viendo aquí en pantalla, o les mostraré una imagen de cómo identificarlos. Pero bueno, traen unos stickers donde nos muestran qué procesador es el que lleva adentro el equipo. Este método también va dedicado para las personas que tienen un equipo de escritorio OEM, es decir, esos computadores que son de marca HP, Acer, Asus, Dell, en fin, cualquier marca. Solo simplemente tenemos que irnos a la CPU o a la torre de nuestro equipo y fijarnos qué etiqueta nos dice esa etiqueta. Con eso ya tenemos un indicio de qué procesador tenemos en nuestro computador, ya sea en un equipo portátil o en un equipo de escritorio. Este es el primer método para identificar qué procesador tenemos en nuestro equipo y asesorarlo con lo que les acabo de comentar anteriormente sobre todas las gamas de procesadores, y así ustedes se pueden ubicar cuál tienen. Si digamos le aparecen el logotipo que están viendo en pantalla, donde solo aparecen Intel Inside, significa que su computador tiene un procesador o Pentium o Celeron. Por lo general, estas etiquetas aparecen en equipos portátiles que son económicos y que llevan procesadores Pentium o Celeron. Pero si no llegas a tener ninguna de estas dos etiquetas, pues entonces voy a comentarte el segundo método que te puede servir para identificar qué procesador tienes en tu computador. Bueno, mi gente, para identificar el procesador ya de una mente, si no pudieron utilizar las dos técnicas anteriores, lo único que tenemos que hacer es irnos a nuestro computador normalmente,
Si tienes Windows 10 es tan fácil como ir aquí al botón de inicio, darle clic derecho e irnos a sistema. Esperamos a que cargue. Y aquí, como pueden observar, nos va a marcar el modelo del procesador que tenemos. En este caso yo tengo un Intel Core i3 2100 que corre a 3.1 GHz. Si no tienen Windows 10, pues es tan fácil como irnos al explorador de archivos. Si llegamos a tener una versión de Windows 7 o incluso inferior, podemos irnos al explorador de archivos, luego a equipo, y luego nos vamos aquí en esta parte donde están los discos duros y nos vamos a clic derecho y le damos propiedades, y aquí ya nos puede aparecer toda la información verídica más detallada de lo que es en nuestro equipo. Como por ejemplo, otra vez nos dice que tenemos un Intel Core i3 2100 que corre a 3.1 GHz, ¿vale? Aquí también nos va a informar la arquitectura del sistema. En este caso es un procesador de 64 bits. Así que pues nada, mi gente, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado y me hayan entendido todo lo que les comenté. Bueno, la idea de este video, ver el video, es ver las características. Él dice dos formas básicas por sistema, pero hay una tercera forma que después se las enseñaré, que es por consola, porque esa parte es plaqueteable. ¿A qué me refiero plaqueteable? Que puede ser falsificado bajo software. Entonces vamos a continuar con video de AMD. Como les decía, vamos a continuar con los AMD. Entonces vamos a arrancar con los procesadores de la línea AMD. El AMD AMX por 86, procesadores fabricados por AMD 100% compatibles con los códigos de Intel de ese momento, llamados clones de Intel. Llegaron incluso a superar la frecuencia de reloj de los procesadores de Intel y a precios significativamente menores. Aquí se incluyen las series AM286, AM386, AM486 y AM586. En 1996, el AMD K5 habiendo abandonado los clones, AMD, fabricada con tecnologías análogas a Intel, AMD sacó al mercado su primer procesador propio, el K5, rival del Pentium. La arquitectura RISC-86 del AMD K5 era más semejante a la arquitectura del Intel Pentium Pro que a la del Pentium. El K5 es internamente un procesador RISC con una unidad por 86 de codificación. ¿A qué se refieren con RISC? O sea, que era muchísimo más rápido. Desde sus inicios, cuando AMD ya empezó a lanzar sus propios procesadores, y aún son procesadores mucho más rápidos que los mismos Intel, solo que son poco comerciales. O sea, la gama comercial la tiene Intel, pero AMD son unos competidores excelentes, son muy buenos en el mercado. Solo que muy pocas personas conocen sobre el tema, entonces por lo general se inclinan por la publicidad, que es Intel, porque AMD no es mucho lo que invierte en publicidad. Ahora transforma todos los comandos por 86 de la aplicación en curso en comandos RISC. Este principio se usa hasta hoy en toda la CPU por 86. En la mayoría de esas. ¿A qué se refieren por 86? Es lo mismo conocido como la arquitectura 64 bits y la arquitectura 32 bits. En los procesadores usted nunca va a encontrar una arquitectura que se llame 32 bits como tal. Se va a llamar arquitectura x86, que es exactamente la misma de 32 bytes. Era superior el K5 al Pentium, incluso de inferior precio. Sin embargo, AMD tenía poca experiencia en el desarrollo de microprocesadores y los diferentes hitos de producción marcados se fueron superando con poco éxito. Se retrasó un año de su salida al mercado. A razón de ello, sus frecuencias de trabajo eran inferiores a las de la competencia, y por tanto, los fabricantes de PC dieron por sentado que era inferior. En 1996, los AMD K6 y AMD K6-2, con el K6, AMD no solo consiguió hacerle seriamente la competencia a los Pentium MMX de Intel, sino que además amargó lo que de otra forma hubiese sido un plácido dominio del mercado, ofreciendo un procesador casi a la altura del Pentium 2, pero por un precio muy inferior, en cálculos en coma flotante. Hablamos de precio inferior, hablábamos de casi
si no estoy mal, hablamos de una diferencia de $100 entre un procesador y el otro. Y a mi criterio, en su momento el K6 fue muchísimo mejor procesador que el mismo Pentium 2. El K6 también quedó por debajo del Pentium 2, pero por encima del Pentium MMX y del Pro. El K6 contó con una gama que va desde los 166 hasta los más de 500 MHz y con el juego de instrucciones MMX, que ya se ha convertido en estándares. Más adelante se lanzó una mejora de los K6, los K6-2 de 250 nanómetros, para seguir compitiendo con los Pentium 2, siendo este último superior en tareas de coma flotante, pero inferior en tareas de uso general. Se introduce un juego de instrucciones SIMD denominado 3D Now. En 1999, el AMD Athlon K7 Classic y Thunderbird, procesador totalmente compatible con la arquitectura por 86. Internamente, el Athlon es un rediseño de su antecesor. En ese momento todavía no hablaban de arquitectura 64, porque en ese momento no existía la arquitectura 64. Estamos hablando de cuando en ese momento el mundo era, el sistema operativo más moderno era Windows 98. Hasta ahorita primero había salido el Windows 95, luego el 98, que fue una mejora, y de ahí para allá más adelante les explicaré cómo fueron los lanzamientos de los sistemas operativos. Pero Bueno, en este procesador que estamos viendo acá, a diferencia del otro video, aquí nos los muestran más centrados. Lo que ustedes pueden ver más brillante es la placa de silicio, que ya vimos cómo se hacían las placas de silicio, que es como tal el procesador como tal es esta pequeña parte. El resto son refrigerantes o, como les dije, refrigerantes no, sino el refrigerante de la pasta térmica y el cooler. Esos son los que controlan los voltajes del procesador, que son resistencias, microcircuitos pequeños de condensadores, entre otras, que en este tema pues no vamos a profundizar mucho, porque no es como tal el tema fuerte del área de sistemas, porque eso es más del área de electrónica. se le mejoró sustancialmente el sistema de coma flotante, ahora con 3 unidades de coma flotante que pueden trabajar simultáneamente. Y se le incrementó la memoria caché del primer nivel, L1, a 128 KB, 64 KB para datos y 64 KB para instrucciones. Además, incluye 512 KB de caché de segundo nivel, L2. El resultado fue el procesador por 86 más potente del momento. El procesador Athlon con núcleo Thunderbird apareció como la evolución de Athlon Classic, al igual que su predecesor. También se basa en la arquitectura por 86 y usa el bus EB6. Ahí todavía no teníamos arquitectura 64. La computación usado para estos microprocesadores es de 180 nanómetros. El Athlon Thunderbird consolidó a AMD como la segunda mayor compañía de fabricación de microprocesadores, ya que gracias a su excelente rendimiento, superando siempre al Pentium 3 y a los primeros Pentium 4 de Intel a la misma frecuencia de reloj y a bajo precio, la hicieron muy popular tanto entre los entendidos como los iniciados en la informática. En 2001, el AMD Athlon XP, cuando Intel sacó el Pentium 4 a 1.7 GHz, en abril de 2001 se vio que el Athlon Thunderbird no estaba a su nivel. Además, no era práctico para el overclocking. Entonces, para seguir estando en la cabeza en cuanto a rendimiento de los procesadores por 86, AMD tuvo que diseñar un nuevo núcleo y sacó el Athlon XP. Este compatibilizaba las instrucciones SSE y las 3D Now. Entre las mejores respecto al Thunderbird se puede mencionar la recuperación de datos por hardware,
conocida en inglés como Prefetch, y el aumento de las entradas TLB de 24 a 32. En 2004, el AMD Athlon 64 Aquí en este año, en el 2004, cuando primero salieron las primeras arquitecturas de por 64 bytes. por 86 de octava generación implementa el conjunto de instrucciones AMD 64 que fueron introducidas con el procesador Opteron. El Athlon 64 presenta un controlador de memoria en el propio circuito integrado del microprocesador y otras mejoras de la arquitectura que le dan un mejor rendimiento. En la época del que Athlon los anteriores, era Athlon contra Pentium 4. funcionando a la misma velocidad. Y Athlon contra Pentium 4, Athlon era más económico, hablamos de $150, y eran muchísimo más rápidos que los Pentium 4. Pero ¿qué pasaba con los otros? Que habían pocos fabricantes que creían en ellos, entonces habían muy pocas board para montarlos a ellos. Mientras que Intel pues tenía la gama, todas las empresas le producían a ellos. Entonces por eso siempre viene la guerra casada entre AMD y Intel. No es que no existen otras empresas, pero esas son las dos más conocidas. Incluso ejecutando código heredado de 32 bits. El Athlon 64 también presenta una tecnología de reducción de la velocidad del procesador llamada CoolKit. Cuando el usuario está ejecutando aplicaciones que requieren poco uso del procesador, baja la velocidad del mismo y su tensión se reduce. En 2007, el AMD Phenom fue nombre dado por Advanced Micro Devices (AMD) a la primera generación de procesadores de 3 y 4 núcleos basados en la microarquitectura K10. Como característica común, todos los Phenom tienen tecnología de 65 nanómetros lograda a través de tecnología de fabricación Silicon Insulator (SOI). No obstante, Intel ya se encontraba fabricando mediante la avanzada tecnología de proceso de 45 nanómetros en 2008. Los procesadores Phenom están diseñados para facilitar el uso inteligente de energía y recursos del sistema, listos para la virtualización, generando un óptimo rendimiento por vatio. Todas las CPU Phenom poseen características tales como controlador de memoria DDR2 integrado, tecnología Hypertransport y unidades de coma flotante de 128 bits para incrementar la velocidad y el rendimiento de los cálculos de coma flotante. La arquitectura Direct Connect asegura que los 4 núcleos tengan un óptimo acceso al controlador integrado de memoria, logrando una Este ya era multinúcleos. para intercomunicación. Este ya empezaban con los multinúcleos. Y la tecnología Hypertransport, de manera que las escalas de rendimiento mejoren con el número de núcleos. Tiene caché L3 compartida para un acceso más rápido a los datos y así no depende tanto del tiempo de latencia de la RAM. Además de compatibilidad de infraestructura de los zócalos AM2, AM2+, y AM3 para permitir un cambio de actualización sin sobresaltos. Aquí él habla de algo muy puntual. Cuando esto salió, empezaron ya los procesadores, ya no eran soldados en la tarjeta board, sino eran integrados. O sea, los zócalos, los famosos zócalos donde se colocaban. Entonces, estos ya eran compatibles, que usted podía migrar de una a otra tecnología del mismo Athlon sin tener que cambiar la board, porque eran compatibles. Lo que no pasaba con Intel. Si usted quería cambiar el procesador de Intel, Intel tenía que cambiar toda la tarjeta board, porque la arquitectura no servía para otro procesador. ¿Qué pasaba con Intel? Intel en su momento generaba los procesadores no así como estos, sino como el estilo de unas regletas. Parecían, no sé si alguien le hizo los cassettes de videojuegos de los Families, que usted los colocaba, algo parecido, y por el lado tenía el disipador de calor o el cooler. A pesar de todo, no llegaron a igualar el rendimiento de la serie Core 2 Duo. En 2008, los AMD Phenom 2 y Athlon 2. Phenom 2 es el nombre dado por AMD a una familia de microprocesadores. Bueno, vamos a darle un poquito de adelanto al video porque está fabricados en 45, como para dormirnos. entre ellos, el AMD Phenom 2. Ahí es el 2. 555 de doble núcleo surge como el procesador binúcleo del mercado. También se lanzan Athlon 2 con solo caché L2. Es ahí que cuando se hace ese lanzamiento ahí,
es para competirle al Corel Duo, que fueron los primeros procesadores que sacó Intel con dos núcleos. Ahora actualmente pues tenemos procesadores de si nos vamos por el lado del Intel, el Intel 9 tiene 8 núcleos físicos y 8 hilos. Eso se refiere a decir que tiene 8 núcleos virtuales, pero más adelante vamos a ver en qué se diferencia eso. Continuemos con AMD. Rendimiento. El AMD Athlon 2x4 630 corre a 2,8 GHz. El AMD Athlon 2x4 635. También AMD lanza la familia Turban con 6 núcleos físicos dentro del encapsulador. En 2011, el AMD Fusion es el nombre clave para un diseño futuro de microprocesadores Turio, producto de la fusión entre AMD y ATI, combinando con la ejecución general del procesador. Bueno, aquí aparece ATI. ¿Quién diablos era ATI? ATI era otra empresa que generaba también procesadores, pero entonces sus diseñadores eran muy buenos, pero no contaban con la infraestructura, con el brazo económico para los montajes, porque hacer procesadores, como vimos en la primera parte de este video, no es nada barato, no es nada fácil, tiene muchísimos costos. Entonces ATI diseñaba muy bien, muy buenos diseños electrónicos de los procesadores. AMD también hacía lo propio, pero ATI no contaba con la fuerza para poder hacer los lanzamientos simultáneos que hacía Intel, que cada vez que lanzaba tenían que correr los otros a lanzar algo para que no los dejara atrás. Entonces aquí se fusionaron, siguió con el nombre de AMD, pero la parte de la historia de no sé quién quedó con qué parte de quién o quién compró a quién, no sé, no supe, no me la sé, la realidad. Entonces vamos a continuar. El proceso de la geometría 3D y otras funciones de los GPUs actuales. La GPU, procesador gráfico, estará integrada en el propio microprocesador. Se espera la salida progresiva de esta tecnología a lo largo del 2011, estando disponibles los primeros modelos Ontaro y Zagate para ordenadores de bajo consumo entre últimos meses de 2010 y primero de 2011, dejando el legado de las gamas medias y altas, Llano, Brazos y Bulldozer para mediados o finales del 2011. La compra de ATI por parte de AMD puso a esta última en una posición privilegiada, pues era la única compañía que disponía de CPUs y GPUs de alto rendimiento. Con ello nació el proyecto Fusion, que tenía la intención de unir el procesador y la tarjeta gráfica en un único chip, placa base. AMD Llano fue el producto del proyecto Fusion, el primer procesador de AMD con un núcleo gráfico integrado. Intel se había adelantado en la integración con sus Westmer, pero los gráficos de AMD eran muy superiores y los únicos que permitían jugar juegos 3D avanzados. Este procesador se basa en los mismos núcleos K8L, fabricada a 32 nanómetros, enfocada a ofrecer un alto... Aquí ya nacen los FX, que fue la nueva versión. Bulldozer hace que los núcleos compartan elementos por cada dos de ellos, lo que permite ahorrar espacio en el silicio y ofrecer un mayor número de núcleos. Las aplicaciones multinúcleo eran el futuro, por lo que AMD intentó hacer una gran innovación para ponerse por delante de Intel. Desafortunadamente el rendimiento de Bulldozer no fue el esperado, pues cada uno de estos núcleos era mucho más hábil que los Sandy Wright de Intel, por lo que, pese a que AMD ofrecía el doble de núcleos, Intel seguía dominando con cada vez más fuerza. Tampoco ayudó el que el software seguía sin poder aprovechar de forma eficiente más de 4 núcleos, lo que iba a ser la ventaja de Bulldozer, acabó siendo su mayor debilidad. Tillera llegó en 2012 como una evolución de Bulldozer, aunque Intel estaba cada vez más lejos. En esa época Intel perdió mucho auge sobre el mercado, y fue cuando Intel tomó la hegemonía del mercado. En ese entonces no se hablaba sino, se decía procesador y de una vez pensaba en un Intel, de cualquiera de la familia del Intel. En ese momento, si no estoy mal, todavía no habían salido los i. Estábamos en Pentium y en Xeron y Titanium, que esos son procesadores ya especiales para servidores que no hemos hablado y vamos a hablar en algún momento sobre ellos.
que había diseñado la arquitectura K8 y que llevó a AMD a gigante gigantesco comparado con los 32 nanómetros de Bulldozer. Estos 14 nanómetros permitieron a AMD ofrecer procesadores de 8 núcleos, igual que Bulldozer, pero mucho más potentes y capaces de poner en aprietos a una Intel que se había dormido en los laureles. AMD Zen llegó en el año 2017 y representa el futuro de AMD. ¿Qué pasó en ese momento? Intel, como tenía la hegemonía, se descuidó, dijo no, pues nadie me compite, yo puedo hacer lo que quiera, todos estábamos sometidos a lo que Intel lanzara. Intel en ese momento lanzaba cada 4 o 5 años, cada vez que se le antojaba una mejora. AMD aprovechó ese tiempo para ir creando y salieron los Razer. Los Razer en este momento, si no soy mal, son los que le compiten más duro a los Intel i, porque un Razer, si mi memoria no me falla, básico, tiene las características de un i5. Este año 2018 han llegado los procesadores AMD Ryzen de segunda generación y el próximo 2019 llegan los de tercera generación, basados en una evolucionada arquitectura Zen 2 fabricada a 7 nanómetros. Los procesadores actuales de AMD están basados todos ellos en la microarquitectura Zen y con los procesos de fabricación a 14 nanómetros y 12 nanómetros FinFET de GlobalFoundries. El nombre Zen se debe a una filosofía budista originada en China en el siglo VI. Esta filosofía predica la meditación con el fin de conseguir la iluminación que revela la verdad. Tras el fracaso de la arquitectura Bulldozer, AMD entró en un periodo de meditación sobre lo que debería ser su próxima arquitectura. Ryzen es el nombre comercial de los procesadores basados en esta arquitectura, un nombre que hace referencia al resurgir de AMD. Estos procesadores fueron lanzados el pasado año 2007. Todos ellos funcionan en el socket AM4. Todos los procesadores Ryzen incluyen la tecnología Zen-Mai, que ofrece las siguientes características. Pure Power se encarga de optimizar el uso de la energía teniendo en cuenta las temperaturas de cientos de sensores, lo que permite repartir la carga de trabajo sin sacrificar el desempeño. Precision Boost. Esta tecnología aumenta el voltaje y la velocidad de forma precisa, utilizando esto permite optimizar la cantidad de energía consumida y ofrecer las frecuencias más altas posibles. XFR, rango de frecuencia extendido, funciona junto a Precision Boost de inteligencia artificial para optimizar el flujo de trabajo y la administración de la caché, con una carga previa de los datos de información inteligente. Esto optimiza el acceso. Son los primeros que trabajan inteligencia artificial. Ryzen y AMD Ryzen Threadripper. AMD quiere luchar contra Intel de igual a igual. Los primeros procesadores en lanzarse fueron los Ryzen 7 1700, 1700X y 1800X a principios de marzo de 2017. Zen fue la primera nueva arquitectura de AMD en 5 años y demostró un gran rendimiento desde el principio, pese a que el software no estaba optimizado para su peculiar diseño. Estos primeros procesadores eran muy competentes en los juegos del momento. Zen supone un incremento en el IPC de 52% respecto a Excavator, la última evolución de la arquitectura Bulldozer. El IPC representa el rendimiento de un procesador por cada núcleo y por cada megahercio de frecuencia. La mejora de Zen en este aspecto superaba todo lo que se había visto a lo largo de la última década. Esta masiva mejora del IPC permitió que el rendimiento de Ryzen, al utilizar Blender u otro software, preparó para Ryzen y su arquitectura Zen. La arquitectura Zen está formada por lo que se llaman los CCX. SMT hace que los procesadores Ryzen ofrezcan desde 4 hasta 16 hilos de ejecución. Los dos complejos CCX de un procesador Ryzen se comunican entre ellos mediante Infinity Fabric, un bus interno que también comunica entre sí los elementos que hay dentro de cada CCX.
Infinity Fabric es un bus altamente versátil que se puede usar tanto para comunicar elementos de una misma pastilla de silicio como para comunicar entre sí dos pastillas de silicio diferentes. Infinity Fabric tiene una latencia considerablemente más alta que el bus usado por Intel en sus procesadores. Esta mayor latencia es la principal causa del menor rendimiento de Ryzen en videojuegos, junto a una mayor latencia de la caché y el acceso a la RAM en comparación con Intel. A mediados del año 2017 se presentaron procesadores Ryzen Threadripper, unos monstruos que ofrecen hasta 16 núcleos y 32 hilos de procesamiento. Cada procesador Ryzen Threadripper está formado por 4 pastillas de silicio que también se comunican mediante Infinity Fabric, es decir, que son 4 procesadores Ryzen juntos, aunque 2 de ellos están desactivados y solo sirven como soporte para el IHS. Esto convierte los Ryzen Threadripper en procesadores con 4 complejos CCX y a reducir la latencia un 16%, haciendo que el IPC de estos procesadores haya aumentado un 3% en el sector doméstico. Por ahora solo se conoce el Threadripper 2990X, el tope de gama de 32 núcleos. Sus características completas son aún un misterio, aunque podemos esperar un máximo de 64 MB de caché LED. Este ya es el lanzamiento que se proyecta que debe estarse dando este año, no por la pandemia. Se estaba proyectado para finales de este año, pero no creo que lo lancen este año. Entonces yo creo que estará saliendo a principios del año entrante y mediados. Este procesador ya viene a solucionar los problemas que tuvieron ellos, principalmente con el tema de videojuegos, porque ahí Intel, sí tenemos que ser listo, Intel es muchísimo mejor gráfico de videojuegos, pero Razer es muchísimo más rápido, AMD es muchísimo más rápido en otras funciones de procesamiento. Entonces esto era lo que quería que viéramos hasta el día de hoy. Cuanto al tema de procesadores, cualquier duda nos la hacen saber, estamos gustosos a colaborar.